Hola, ¿cómo están? Vamos a retomar este curso sobre el Espíritu Santo y el tema de hoy es la venida del Espíritu Santo. Hemos visto en este curso, y esta es la clase número 14, ¿no es cierto? Con sus subdivisiones respectivas cada clase. Entonces ya vimos todo lo del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, en los Evangelios. Y ahora estamos en los Hechos de los Apóstoles, donde justamente se manifiesta lo que es el Espíritu Santo. Recordemos, y lo que anteriormente vimos, el tema del Paráclito, el nombre o denominación de Paráclito que se le da al Espíritu Santo. Recuerden que para entender siempre lo del Espíritu Santo, no hay que olvidar que es la relación o el amor en persona entre el Padre y el Hijo. Recordemos que Dios es triunidad, es decir, son tres únicos, y los tres únicos no se suman, ya no es que uno más uno de tres, no, sino que los tres son uno, cada uno es único y los únicos no se suman, son únicos. Entonces es una triunidad. El Padre es Dios con el Hijo y con el Espíritu. El Hijo es Dios con el Padre y con el Espíritu. El Espíritu es Dios con el Padre y con el Hijo. Si uno de ellos faltase, Dios no podría existir. Por lo tanto, Dios no existe sin la relación. Y la relación en Dios entre el Padre y el Hijo en persona es el Espíritu Santo. ¿Por qué es en persona? No es un espíritu o algo algo o el espíritu del Hijo o el espíritu del Padre. ¿Por qué es persona? Porque el Padre y el Hijo se entregan el 100% de su intimidad sin perder su identidad. Cuando nosotros humanamente entregamos el 100% de nuestra intimidad a alguien, necesitamos psicólogo. Siempre lo normal es que siempre uno se guarda algo. Por eso que todos tenemos vida pública, privada y secreta. Entonces nos entregamos el 100% de nuestra intimidad. Y justamente porque humanamente nuestra estructura psíquica, según lo descubrió Freud y otros después, Erickson, en fin, es de la conciencia subconsciente, inconsciente y mecanismos de defensa. Entonces no somos una entidad pura, un ser puro, como en el caso de las personas divinas. Entonces ellas, como son plena, perfecta y eterna, y se entregan el 100% de su intimidad sin perder su identidad, pueden entonces realmente seguir siendo personas con el otro. O sea, no pueden ser personas sin la relación. Por ejemplo, el padre sabe que es padre porque tiene delante de sí a su hijo. El hijo sabe que es hijo porque tiene delante de sí al padre. Y el padre se le da al hijo, paternidad. El hijo se da al padre, filiación. Y esa entrega de ambos llega a ser como una mezcla de lo que da el padre y el hijo, y por lo tanto distinto al padre y el hijo, y como es el 100% de lo que entregan, llega a ser independiente del padre y el hijo, otra persona. Y esa es la persona del Espíritu Santo. Por eso que Jesús dice, será perdonado todo menos el que pecare contra el Espíritu Santo. Pecar contra el Espíritu Santo es como querer romper la relación que Dios tiene en sí mismo. Es como si uno viera una pareja súper feliz, súper entregada, y a uno se le metiera en la cabeza dividirlos. ¿Ya? Entonces, la relación, el amor en persona, en Dios es el Espíritu Santo. Bien, entonces el Espíritu Santo vino en Pentecostés, 50 días después de la resurrección. Y en esos 50 días estuvieron relacionados las mujeres, los discípulos, los apóstoles, esperaron al Paráclito en oración y eso permitió que también entre ellos se conocieran mejor.
tiene que haber evidentemente discusiones en el conocimiento, pulirse, ¿no es cierto? Pero vivir juntos bajo el mismo techo, estar ahí conviviendo 50 días, repartiéndose tareas, soportando tal o cual carácter, conociendo al otro, conversando al Señor y todo, es decir, una relación humana, todo lo que tiene una relación humana. Ya 50 días es poco menos de 2 meses. Entonces podríamos decir que si uno vive encerrado con alguien a 50 días, más o menos lo puede conocer. O al menos se logra una relación con la persona real, ya no virtual, no emotiva, sino real, con conocimiento de causa. Bien, ese es el contexto de todo esto. Habíamos la clase pasada leído el título, o sea, el texto, ¿no es cierto? No lo vamos a volver a leer porque es un texto que la mayoría conoce, están los Hechos de los Apóstoles. Y ahora lo vamos a empezar más que nada a analizar con, con todo esto. Bueno, recordamos antes lo del contexto, el relato, entonces de Pentecostés, con la interpretación que lo acompaña, presenta la clave de lectura del libro de los Hechos. Ya, este texto está en el libro de los Hechos de los Apóstoles. El autor, ya sabemos, es Lucas, el mismo autor del Evangelio de Lucas. Lo que precede no tiene más función que la de preparar la llegada del Espíritu prometido por Jesús, donde dice, recibiréis una fuerza, la del Espíritu Santo, que vendrá sobre vosotros. Lo que sigue no es más que el despliegue y la actuación del acontecimiento fundador, donde ahí se funda, ¿no es cierto?, eh, la iglesia o la comunidad o la iglesia de Cristo principalmente. Cuando decimos la iglesia, no nos referimos a la iglesia católica romana que tiene su historia, está antes incluso que la iglesia católica que fuera aprobada o religión oficial del Imperio Romano, está la iglesia copta de los cristianos de Egipto, que fue fundada por el evangelista Marcos, que fue el discípulo directo de Pedro. Eso ya lo sabemos actualmente. Entonces, em, acá se trata de un hecho fundante en cuanto a lo que dice Pablo de la iglesia de Cristo. Uno puede estar en la iglesia católica y no ser de la iglesia de Cristo. Puede estar en la iglesia cristiana, evangélica o protestante y no ser de la iglesia de Cristo. La iglesia de Cristo es la que tiene que ver con Jesús de Nazaret de los evangelios, como él vivió una vida entregada y preferentemente a los que más sufren y a los más pobres, a los pecadores. Recordemos que a Jesús lo criticaban de comilón, de bebedor, que se juntaba con prostitutas, que, que era amigo de los publicanos, que tenía amigos también celotes, que eran guerrilleros. Los publicanos serían como los corruptos de la época. En fin, con los ricos también y que no creían en la resurrección. Tenía amigos en todos lados Jesús. Ya no excluía a nadie. Nosotros no podemos excluir a nadie del corazón. Ese es el mandamiento de todo cristiano. ¿Ya? El ser como Jesús, ser de la iglesia de Cristo, no excluir a nadie del corazón. Parte por ahí. Y para no excluir a nadie del corazón, tú tienes que entrar en relación y conocer a las personas. Entonces, el Espíritu Santo, como en la relación en persona, nos ayuda a conocer, encontrarnos y tener relaciones con los otros.
con los otros, porque ninguno de nosotros es el centro del universo. Bueno, entonces, en otras palabras, el relato de Pentecostés es esencial y único porque introduce al personaje principal en torno al cual se desarrolla la intriga del libro, de la misma manera que la obra anterior de Lucas o Evangelio se construía en torno a la figura de Jesús. Ahora es al Espíritu Santo, que reina en la comunidad, en la fraternidad. Los siguientes comentarios no tienen la pretensión de hacer una exégesis detallada del capítulo 2 de los Hechos. Por falta de espacio no hemos podido reproducir el texto en su totalidad, pero hemos querido conservar el relato del suceso en su totalidad y luego lo esencial del comentario de Pedro con su referencia a la escritura y su arraigo en el acontecimiento Jesús. Entonces, lo que vamos a hacer no es una exégesis, que es el análisis científico, digamos, desde el original. En parte de eso, evidentemente, lo hicimos ese trabajo para poder entregar la interpretación y los comentarios, pero no abarcando la totalidad del capítulo 2 de los Hechos, sino esos sucesos principales. Bien, entonces, el relato de Pentecostés, los primeros 13 versículos del capítulo 2. Vamos a dividirlo, o el comentario o el análisis que vamos a ir haciendo. Primero, entonces, el cumplimiento. El capítulo anterior, es decir, el capítulo 1 de los Hechos, establece un suspense que contribuye a resaltar la importancia del acontecimiento. Antes de dejarles, Jesús ordena a sus apóstoles que esperen en Jerusalén la promesa del Padre, la que habéis oído de mis labios, ya que va a enviar al Paráclito. ¿Y que es Paráclito? Recordemos, el que se pone al lado, el que nos defiende, el que intercede, el que consuela, el que está ahí, presente, el que nos va a conectar con nosotros mismos para conectarnos con la naturaleza, con los otros y con Dios. Bueno, entonces la reunión del pequeño grupo en la habitación superior de la casa y la sustitución del duodécimo apóstol, recordemos que Judas ya se había suicidado, no está, son 11 apóstoles, pero hay una sustitución para completar los 12 que representan las 12 tribus de Israel. Entonces, asientan las condiciones para que venga el Espíritu. Están en un segundo piso de una casa en Jerusalén. Ya en Jerusalén es una ciudad donde van personas de otras partes del mundo de ese tiempo, porque hay judíos que les iba, como siempre, vienen los negocios, iban a hacer sus negocios, iban a vender, llevaban clientela, llevaban personas convertidas al judaísmo, personas interesadas o comerciantes a Jerusalén, de muchas lenguas, ¿se fija? Entonces, de varios idiomas. Entonces, tenía que ser en una ciudad más cosmopolita, como era Jerusalén en el reino de Israel. Bueno, entonces tiene toda una intención, ¿verdad? El estar ahí. Seguramente en el primer piso suponemos que estaban los discípulos, las mujeres, subían, bajaban, estaban ahí. De hecho, tenían que estar para elegir el reemplazo de Judas y todo eso. Entonces, no es solo que el Espíritu Santo llegó en el segundo piso, le llegó a todos, pero sí se posó como lenguas de fuego en los apóstoles. Apóstol, recordemos que significa enviado. Eso significa la palabra apóstol. Bueno,
En efecto, el relato multiplica los términos que connotan plenitud, cumplimiento, totalidad, unanimidad. Fíjense, dice, cuando se cumplieron los 50 días, quedó llena toda la casa. Todos se llenaron de Espíritu Santo. Se fijan todos. Estaban todos juntos en un mismo lugar. Vamos, bueno, ahí hay un error en esa parte, en la escritura, pero se entiende. Entonces estaba llena la casa y el Espíritu Santo llegó a todos ellos. Y estaban todos juntos en relación, en un mismo lugar, evidentemente. Se habían estado conociendo y relacionando durante 50 días en un mismo lugar. Entonces tenían que experimentar y valorar la relación para que el Espíritu Santo entrara en directa e instantánea sintonía en ese entorno, en ese ambiente, en relación a Jesús, promesa que el Padre enviaría, según lo dijo Jesús, al Paráclito o al Espíritu Santo. Entonces es una plenitud en el tiempo, en el espacio, en el número y en el corazón. Todo esto remite a un acontecimiento ideal y perfecto. Es una fraternidad perfecta, una relación perfecta. Y baja en ellos y está en ellos el que es la relación en persona, el Espíritu Santo. Imagínense eso, ¿verdad? Que es lo que esperamos, porque uno dice, ¿cómo es posible? Uno los ve en los candidatos, precandidatos presidenciales, todo lo que se atropellan, tanta guerra que hemos hecho, que hemos participado, y todos estamos en un mismo, una mota de polvo, una partícula de polvo en el aire, y eso es la tierra, y estamos todos ahí, estamos todos metidos ahí, en vez de cuidar la tierra, en vez de sabernos conectados con todos, relacionados con todos. Por eso el Espíritu Santo inhabita en la creación, para que eso se dé, pero el mal rompe eso. Cada uno de nosotros ha sido responsable en su vida de divisiones, de daños que hemos hecho a esa relación que espera Dios de la naturaleza con nosotros, de la relación entre nosotros y de la relación con Él. Y primero con el conocimiento y relación con nosotros mismos. Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Por ejemplo, yo el próximo año voy a hacer un curso de teología del conocimiento de sí mismo, aceptación de sí mismo y la plenitud de nosotros mismos, porque y eso restaurando, ¿no es cierto?, las cuatro relaciones principales, con nosotros mismos, con la naturaleza, con los otros y con Dios. Entonces ese curso va a tener esas cuatro partes y va a tratar de coaching, de terapia, de psicología. Vamos a tener también invitados que nos ayuden a conocernos, a relacionarnos, a todo eso. Cada uno de nosotros tiene problemas, ¿no es cierto?, en su casa, con uno mismo, que no le gustó el yerno, que no le gustó la nuera, que uno intuye, ¿no es cierto?, como padre o como madre, tal o cual cosa para sus hijos. Cosas que nos pesan en el alma, en la mente, en los recuerdos. ¿Qué hacer con eso? El 14 de diciembre, podemos ir el año, ¿verdad? Ahí en el apartamento de Claudia. Ojalá Cristina y Elda estén también y todos los demás. Porque ahí son cuatro cosas que nos cuesta, porque generalmente nos morimos
y, y nos vamos con eso, y por eso está lo que el purgatorio, que es como la última oportunidad, ¿verdad? Porque nosotros tratamos de perdonar, de que nos perdonen, de pedir perdón y de perdonarnos a nosotros mismos, pero no lo logramos generalmente en plenitud. Entonces, donde si uno está en ese proceso y a lo mejor no lo siente plenamente, para eso está el purgatorio, para completar ese proceso de pedir perdón, perdonar, ser perdonado y perdonarse así. ¿Ya? Entonces queremos despedir este año agradeciendo a Dios su perdón y pidiéndole la ayuda para completar hasta donde más podamos en esta vida, en este espacio-tiempo antes de morirnos, todas esos puntos del perdón, ¿verdad? Esos eventos que tiene todo ser humano respecto al perdón. Entonces, ahí también vamos a aprender algunas cosas teológicas y también terapeutas para que nos ayuden. Y así despedir el año, como al menos habiendo hecho algo más, dando unos pasos más en eso que nos va a pesar a todos cuando nos muramos, porque siempre dejamos cosas inconclusas. Entonces Jesús nomás es el único que pudo decir, esto está cumplido, nada está inconcluso, en tus manos encomiendo mi espíritu. Entonces, eh, son oportunidades que no hay que perder. Bueno, eh, sigamos. El otro es la gente de la plenitud. Primero, ¿no es cierto?, el cumplimiento de la promesa del Paráclito y el agente de la plenitud de este acontecimiento de relación. El acontecimiento se describe con unos términos y unas imágenes que resultan familiares a los hombres de la vida. El ruido y el fuego forman parte del escenario utilizado para describir la manifestación de Dios. Se concreta el origen del acontecimiento. Esto viene del cielo, es decir, de Dios. ¿Ya? Entonces es algo que viene de Dios, que tiene ruido y que tiene fuego. Entonces, bien. Eh, Lucas, siempre tan amigo de matizar su descripción del mundo de Dios, guarda las debidas distancias respecto a su lenguaje. Entonces dice, se trata de un ruido como de un vendaval, ahí está la analogía, no es que sea un vendaval, es como un ruido de un vendaval. No es el vendaval mismo, es el ruido del vendaval. Entonces se les aparecieron, después de eso, unas como lenguas de fuego. ¿Se fijan? El como un vendaval, como lenguas de fuego. No es que sea tal cual, él lo interpreta así, él lo escuchó así, fue descrito simbólicamente o interpretado de esa manera. No es que sea así, esto es una analogía. Analogía también no quiere decir que sea simbólico o que sea mítico o que sea mentira o que sea leyenda o que sea un cuento. No. Cuando decimos analogía, significa que por analogía, parecido a esto, como si fuera esto. Entonces el ruido como de un vendaval, el ruido, no el vendaval. Y las lenguas de fuego. Ya alguno lo imaginará como una llama de una vela arriba, no sé cómo lo imaginarán ustedes, porque esas lenguas de fuego, uno que, no sé, como lengua quemándose, encendida, ok, moviéndose así.
¿O cómo? Ustedes recuerden que pueden levantar la mano o prender su micrófono y intervienen en el momento que quieran. Comentan o aportan o preguntan. Bueno, están muy cómodos, ¿no? Me dejan todo a mí siempre. Entonces, esto de las lenguas de fuego, cada uno cómo lo imaginará, ¿no es cierto? Yo en realidad no me lo imagino, no sé, no. Podría ser como una especie de un torbellino chiquitito, así que arribe las cabezas de, no sé, y que es de fuego, no sé, difícil, ¿verdad? ¿Cómo será eso? Bueno, entonces lo que ocurre es ciertamente obra de Dios. Los lugares y las personas se llenan de Espíritu Santo. El Espíritu Santo se manifestó así, un ruido como de vendaval y algo que se posó sobre ellos como lenguas de fuego. ¿Ya? Y dice, entonces se les aparecieron como lenguas de fuego. Yo creo, ahora que lo pienso en la oración sinfónica que nosotros hacemos, que cuál es el problema de todo ser humano de cualquier época, que en nosotros conviven varios mundos y cada uno, cada vez que la ciencia avanza, cada uno tiene sus leyes. Por ejemplo, nosotros tenemos un cuerpo real de carne, por lo tanto tiene átomos y esos átomos tienen partículas subatómicas. Entonces ahí hay un mundo cuántico, un mundo de física cuántica en cada uno de nosotros. En cuanto a lo biológico, tenemos un mundo de nuestro organismo, de las células, de nuestros órganos, que tiene toda una ciencia, la biología, la medicina y todas las tantas ramas de la medicina. Es todo un mundo el que tenemos. Otro mundo que tenemos es el mundo psicológico y emocional. Ya nuestra estructura, como ya lo habíamos mencionado, según Freud, es de la conciencia subconsciente, mecanismo de defensa inconsciente. Tenemos también un mundo en nosotros como ser humano, un mundo que tiene que ver con el mundo social, político, económico, el mundo relacional, social. Ah, para eso hay ciencias de eso, ¿verdad? La psicología, la terapia, la sociología, cuántas ciencias humanas. Otro mundo que tenemos es el mundo espiritual. No hay ser humano sin una creencia. El que diga que no cree en nada ni cree en Dios, está creyendo que no cree. El creer, no creer es una creencia. No hay ser humano sin creencia. Entonces, miren todos los mundos que hay en nosotros. Mundo espiritual, mundo social, relacional, mundo psicológico, mundo biológico, mundo físico cuántico. Hay cinco o más mundos quizás en nosotros. Y es como una sopa de letras, es como cuando los planetas están cada uno en sus distintas órbitas, pero en un momento en la sopa de letras se arma una palabra o en un momento los planetas se ponen en línea. Y, eh, y entonces ahí se torna en un sentido. Yo pienso que la fe, o sea, yo creo que esos mundos que hay en nosotros,
y que nos constituyen como seres humanos, el mal y nuestros males tienen disperso a nuestros mundos, no los ponen en línea. Pero al tener una firmeza en la existencia y una entrega y servicio en la vida, que esa sería la definición de fe desde el original arameo del idioma de Jesús, no creencia, sino, repito, firmeza en la existencia y servicio y entrega en la vida, eh, eso hace que se pongan en línea esos mundos, en línea ante Dios, hacia Jesús. Por eso Jesús les dice, tu fe te ha sanado. Entonces el Espíritu Santo rompe al bajar los apóstoles, las mujeres y los discípulos, rompe esas desconexiones y lo que hace es conectar, es poner a todos en línea. Todos esos cinco o más mundos que hay en cada uno, que había en cada uno de esas personas ahí, lo pone en línea. Y eso se manifiesta en la persona de manera fulgurante arriba de su cabeza porque se conecta con todo lo que está, con todo lo que existe y con un Dios que es de relación porque es Trinidad y porque todo lo que existe existe en relación. Entonces ahí todo se torna en orden, en cosmos, en sentido y se empieza a ordenar todo, se despiertan los dones porque a lo mejor todos tenemos esos dones y esos dones se nos dio en el bautismo, lo confirmamos, pero no, hay cosas que no hacen que tengamos esos mundos que tenemos cada uno en nosotros mismos se pongan en línea, ¿ya? Esa es la pretensión del curso que quiero hacer el próximo año, cómo poner eso en línea y ir descubriendo eso. Bueno, en la oración sinfónica que nosotros hacemos, al menos yo lo hago con Claudia, los días martes y los viernes, con Claudia Rubiano. eh, Pedimos ahí que, o sea, tomamos conciencia de los mundos que tenemos uno y decimos que los colocamos en línea, que Jesús los ponga en línea a todos. Tenemos fe y amor por Jesús, que los ponga en línea todos los mundos que hay en nosotros mismos, para, ¿no es cierto?, que el Espíritu Santo actúe y nos sane, ¿no es cierto? Porque todo fue hecho por Él y para Cristo. Él sostiene a todo, todo se mantiene en Él. Él es anterior a todo. Entonces, Él es el alma de la evolución, es el alma de todos estos mundos, el sentido de todo eso, el verbo o el sentido. El verbo da sentido en una oración, le da sentido y acción. Entonces, el verbo nos pone en, en sentido, nos da ese sentido. Hayamos lo que hayamos hecho. Para eso está el perdón, para eso está el arrepentimiento, para eso está el volver a ver otra vez la realidad de otra manera, de otra forma, no como la veíamos. ¿Ya? Recuerden que cuando, en Marcos, el primer evangelio escrito, el más antiguo, el más histórico, o más cercano, mejor dicho, a Jesús histórico, él ahí es donde dice, ¿no es cierto?, que arrepentíos, el reino de Dios se acerca a ustedes. Eso se dice, ¿verdad? Pero en realidad no dice arrepentidos, dice metanoia. Y metanoia en griego, en el original del Evangelio de Marcos que está en griego, no significa siéntanse culpables, arrepiéntanse, sino que dicen cambien de mentalidad, vuelvan a ver
la realidad de otro modo. Eso es lo primero que pide Jesús para el reino, para el perdón, para el arrepentimiento. Bueno, estoy adelantando un poco ahí en lo que vamos a ver el 14 de diciembre donde Claudio. Entonces, ¿verdad? Em, Se concreta el origen del acontecimiento, que viene del cielo, que hace ruido, que esas lenguas de fuego. Lo que ocurre es ciertamente obra de Dios. Los lugares y las personas se llenan del Espíritu Santo. La reacción de los testigos confirma que se trata de la irrupción de Dios en el mundo de los hombres. Estos se quedan estupefactos, perplejos, incapaces de comprender. ¿Qué es lo que puede ser esto? Se preguntaban todos esos hombres alienados por la gracia del Espíritu Santo y por lo tanto despertando sus dones, alienados todos los mundos que hay en ellos de cada uno hacia Jesús, hacia Dios, y habiendo experimentado la relación y ahora conectando todos esos mundos, poniéndolos en línea, ya no están dispersos. Y ahí pueden ser capaces, en la medida que mantengan eso y se mantengan en esa gracia, pueden hacerlo. Es que ahí está, que el cristianismo es algo muy real. Lo que pasa es que se predica muy mal, se reactualiza, la hermenéutica que se hace es muy siempre de lo mismo. Entonces, esto puede ayudar muchísimo más incluso a la ciencia. La última religión va a ser esa, la ciencia con la teología de la mano. Bueno, los beneficiarios del don. Ya, el espíritu es como el viento. Nadie sabe de dónde viene ni a dónde va, pero sus efectos son visibles. Las lenguas de fuego se posan sobre cada uno de ellos y les conceden hablar en otras lenguas. Es visible. Los exégetas se han preguntado quiénes fueron los primeros beneficiarios de la efusión del Espíritu. Algunos, remontándose más arriba en el libro de los Hechos, han pensado en la primera comunidad más amplia de los 120 que se mencionaron en Hechos 1:15. Otros, más numerosos, prefieren limitarse al pequeño grupo reunido en la habitación superior. En efecto, el todos unánimes del versículo 14 se armoniza muy bien con la expresión todos juntos. Además, la interpretación del acontecimiento es obra de Pedro, que estaba allí con los 11. Se ha observado que la reacción de los testigos no son lo que se preguntaban, no son galileos todos esos que están hablando. Entonces se explica más fácilmente de los 12 que de los 120 de los 12 apóstoles. Pero yo creo que sin duda también eso tiene que ver con los discípulos y las mujeres. ¿Ya? 120 yo creo que mucho, no creo que haya sido tanta gente, pero tampoco creo que hayan sido solo los 12 apóstoles, también las mujeres. ¿Cómo las mujeres no iban a recibir eso si las mujeres fueron las más leales, las más fieles, las más valientes, las primeras que ven al resucitado? Dios se encarna por medio de una mujer, resucita y dan testimonio primero, y las primeros que lo ven y creen son las mujeres. Entonces, a mí me parece
que son las mujeres, los discípulos y los 12. Bueno, los discípulos si eran 72, más los 12, más las mujeres, a lo mejor sería un poquito menos, no más de 120, estaríamos como igual en esa encrucijada. Tal vez no fueron los 72 discípulos, pero yo no pienso que fueron 120 ni solo 12. Bueno, finalmente, en lo que sigue, los 12 cumplen una función específica en el don del Espíritu. Pedro y Juan imponen las manos a los samaritanos y Pedro ocupa un lugar especial en relación con Cornelio y los paganos. ¿Ya? Por ejemplo, cuando Pedro eh, le puso color, digamos, ¿no es cierto?, que no quería bautizar a la familia de Cornelio, que eran familia, ¿no es cierto? O sea, había a- abuelos, adultos, jóvenes, niños, bebés. Por lo tanto, eh, eso quiere decir que al principio se bautizaba no solo bebés, pero también bebés. Y como le puso problema a Pedro, el Espíritu Santo se saltó al Papa y bautiza en el Espíritu a Cornelio y su familia, y a los miembros de su familia, entonces, ¿se fijan? Y porque es como el viento, como quiere, cuando quiere, donde quiere, por quien quiere, ¿ya? Respeta al Papa, pero el Papa también puede ser saltado por el Espíritu Santo. Por eso que el Espíritu no está solo eh, en la comunidad del Papa, está también en otras comunidades. Bueno, y el Papa tenía, Pedro, ¿no es cierto? Tenía una especial mención ahí, era en latín sería primus inter pares, el primero entre los iguales. Y al ser el primero entre los iguales, es una jerarquía en relación, es como el eje de la rueda de una bicicleta, pero el eje sin los rayos de bicicleta que conecten al aro y el aro los neumáticos no tendría sentido. Ya tampoco los rayos pueden estar sin el eje. Entonces, el eje de la bicicleta, o sea, de la rueda de la bicicleta, es el Papa. Por lo tanto, no es algo jerárquico, no es como una pirámide donde el Papa está primero, después los cardenales, después los obispos, después los sacerdotes, después los diáconos, después los religiosos y religiosas, y al final los laicos nosotros. No. Además que si estamos al fondo, abajo somos la base, si no está la base, lo de arriba se cae. Así que, pero no se trata de eso, se trata de que el Papa tiene que ser el punto de encuentro de unidad en el pueblo de Dios. Es eso, es el primero entre los iguales. Los iguales. Ojo con eso. Bien, entonces queda ahí, ¿no es cierto?, en esa discusión. Sigue en pie el hecho de que esta selección de los 12 no debe hacernos olvidar que su palabra es comprendida, como habíamos dicho, de forma extraordinaria por todos los que se agrupan a su alrededor, llegados de todas las naciones que hay bajo el cielo, en ese tiempo, de todas las naciones. Incluso en Jerusalén, una ciudad cosmopolita que estaba ahí en el tiempo de Pascua. Incluso antes de iluminar el texto por medio de otras fuentes, se puede decir que esta palabra establece una comunicación universal que permite a cada uno oírles, hablar en su propia lengua. ¿Ya? Es decir,
No es como esa gente o esas iglesias que hablan en lengua, y, ay, chiri, chara, churi, chora, chori, y nadie entiende nada, no. Siempre que el Espíritu Santo da el don de hablar en lengua, siempre pone a gente que lo entiende, que traduzca a los demás lo que está diciendo el que está hablando en lenguas. Así que acá no se trata de show. Bueno, el texto enumera una lista de todos los que se agrupan en torno a los apóstoles. Varios exégetas piensan que Lucas ha recogido una lista de pueblos que tenían la pretensión de agrupar al universo en su totalidad. Y como se piensa, la lista reunía en su origen 12 naciones, correspondería a los 12 apóstoles y simbolizaría al mundo en su totalidad. Por eso el Espíritu Santo inhabita en el mundo. Entonces ya no son solo las 12 tribus de Israel, propiamente tal, sino las 12 naciones del mundo de ese tiempo. Y con ello se representa a toda la Tierra, a todo el planeta. ¿Qué significa hablar en lenguas? Los exégetas han propuesto varias explicaciones de este fenómeno. Algunos han visto en él una manifestación de glosolalia, tal como la conocieron las iglesias de Pablo, ya es decir, que se escuchaban ruidos de lenguajes antiguos, algunos conocidos por algunos y otros no, ya, pero de decir más que nada frases, glosas, no tanto de dominar un idioma o una lengua extranjera. Entonces, tan solo Dios y un intérprete eventual podían descifrar aquel lenguaje. ¿Ya? Entonces, al, impregnado de un espíritu, algunos creyentes se ponían a hablar en un lenguaje incomprensible para los demás mortales. Tan solo Dios y un intérprete eventual podían descifrar aquel lenguaje. Otros han pensado que se trata aquí de algo distinto. En efecto, lo que se resalta aquí no es tanto el hecho de hablar lenguas como el hecho de expresarse de una manera comprensible para todos. Claro, porque si se trata de relacionarse, no vamos a terminar en una torre de Babel, ¿no es cierto? De nadie entiende a nadie. Entonces, con Dom Dupont, gran exégeta, podemos escoger esta segunda hipótesis. Lucas tenía realmente la intención de dar a entender que los apóstoles hablaron en las lenguas de los diferentes pueblos con los que se relacionaban los testigos de aquella escena. Es como si el Espíritu Santo sabe que ahí hay un francés, conecta a Elda con el francés, sabe que ahí hay un alemán, conecta a Cristina con un alemán, sabe que ahí hay un italiano, conecta a Emilce con un italiano, sabe que ahí, no sé, hay alguien que hable neerlandés y conecta a David con eso, o a John Freddy con otro idioma, en fin, a, eh, el espíritu pone en relación lo que estaba ahí y le entiende. Y seguramente ahí está también la simbología de que las 12 tribus de Israel, pero ya esto es para el mundo. Entonces son las 12 naciones más preponderantes del mundo del hecho de los apóstoles de ese tiempo. Eso es lo que estaría, digamos, ahí viéndose. Bien. Entonces no se trata de un show divino, ¿verdad? De hablar en lenguas. De hecho, el texto, Pablo tiene un texto donde dice que hablar en lenguas supone también que el Espíritu Santo va
a inspirar a otro para que lo traduzca o lo entienda. A mí, para serles honesto, una sola vez me ha pasado algo raro al respecto que yo creo que fue muy verídico. Yo fui 5 años miembro de un grupo de oración de la mamá de un amigo, de Carlos, del presidente del Grupo Panal Chile, ¿no es cierto? Y ahí habían personas que eran cristianas, evangélicas, católicas, otros creyentes solamente. Bueno, una vez vino unas personas de Australia de visita y lo que se hacía en el grupo de oración era colocar la Biblia en el centro, los demás alrededor, orábamos y todo. Entonces, eh, ahí esta persona, cuando estábamos en la oración, habló en una lengua que yo creo en ese momento me pareció que era como entre arameo y griego. Yo dije, bueno, estas personas igual tienen su nivel de cultura y todo, a lo mejor está mencionando palabras de arameo que sabe de antemano, pensé yo en ese momento. Bueno, el caso y lo extraordinario es que esa Biblia que estaba en el centro de la mesa no tenía ningún separador de páginas, ni hojas dobladas, ni nada de eso. Entonces, después otra persona decía, abre la Biblia. Ya la abrió, leímos el texto, eh, generalmente era el primero que aparecía a la izquierda, o después al centro, o después decíamos, ya, pasé la parte de abajo en la página izquierda, no sé, listo, ábrela tú, listo, así, eso no había manera de hacer coincidir las cosas, ¿verdad? Pero esa vez coincidió porque ese texto, eh, yo que sabía algo y andaba ahí con la Biblia interlineal, ese texto contenía palabras griegas que la persona había dicho y la persona no sabía dónde iban a abrir la Biblia, en qué página. Entonces ahí hubo una conexión, hubo una relación. Y después la reflexión que hicimos todos en torno a eso fue muy buena. Ahora yo, para proteger el asunto, yo no dije eso, que coincidía, ¿ya? Para que después no se creyera que el grupo de oración prácticamente lo único que nos faltaba era levitarnos, pues, no. Entonces, me quedé callado, nomás, y un tiempo después, varios meses después, casi un año, lo dije. Entonces, y claro, y me preguntaron, ¿y por qué no dijiste en ese momento? Le dije, no, pero porque bueno, de repente ustedes se emocionan mucho y nos creemos santos, nos creemos dignos de que pasó algo ahí, faltaron las lenguas de fuego nomás, y el ruido como vendaval, no. Otros Pentecostés, no. Con lo fantástico de repente eran algunos del grupo de oración, yo por eso no lo dije. ¿Ya? Porque gente religiosilla fantástica no faltan nunca. Entonces, pero sí les puedo decir que suceden ese tipo de cosas, por lo menos esa vez lo viví. Y cuando yo fui seminarista franciscano, nos preparamos 9 semanas para el bautismo del Espíritu Santo, que iba a ser ahí uno de la renovación carismática. Y yo veo que algunos hablaron en lengua, otros que se manifestó en esto y en esta manera, y yo súper frustrado porque en realidad a mí no me pasó nada extraordinario, nada. Pero que fue del entendimiento,
ese don fue que se manifiesta internamente y con el tiempo. ¿Por qué? Porque en ese tiempo que yo era seminarista franciscano, yo era discípulo directo del padre Ignacio de Larrañaga, entonces me decían el Larrañaga chico o el Larrañaga Express, porque me decían, pero tú hablas como Larrañaga, usa los términos de Larrañaga, o sea, te falta solamente la peladita, la calvicie y la barba blanca nomás. Entonces, y barriga, porque claro, porque en ese tiempo yo era más flaco. Entonces, pero después de eso yo me distancié de la Rañaga en el sentido no, en el sentido de pensamiento. Ya uno queda con enseñanza, obviamente, hasta el día de hoy, y frases y cosas hasta el día de hoy, pero no estaba, dejé de estar larragañizado. ¿Ya? Por eso cuando pues, conocí a Leonardo Boff y fui alumno también ya no me, tampoco terminé siendo un Leonardo Boff chico o express, no. De hecho había cosas que yo no estaba de acuerdo con Leonardo Boff, sobre todo porque metía mucha política en las clases y uno dije, y es muy amigo de Lula Silva, que de nuevo fue presidente ahora, y Leonardo Boff no sabía que yo iba, como tenía una amiga que me gustaba, y me invitaba a las protestas contra Lula, entonces yo todavía me acuerdo de lo que cantábamos, como era, oh Lula, qué traición, esa reforma da favor de tu patrón, oh Lula, me acuerdo ahí en Río. Entonces, claro, y ahí uno se da cuenta que tiene ese entendimiento, ese don, que tiene un pensamiento teológico propio. Imagínense que, por ejemplo, hay gente que estudia teología, pero no vive la teología, no se dedica a la teología, no le apasiona la teología. Yo soy teólogo en el sentido de pura sangre. Da lo mismo los títulos, que tenga o no tenga. Pero soy sobre todo, y siempre yo digo, claro, teólogo ex cátedra, claro, tengo los estudios y todo eso, pero sobre todo yo digo, soy teólogo ex gracia, es decir, que Dios lo mantiene en esa gracia, que Dios le dio ese don a uno. Y yo creo que sí. De hecho, un par de días antes que mi mamá muriera en mi brazo, ella me dijo, mira, eso que te gusta tanto, esa pasión tanto a ti, que te encanta la teología, ese es un regalo que Dios te dio a ti. Y lo que tú hagas con eso va a ser tu regalo para Dios. Así que eso todos los días me pesa. Eh, o más que nada lo tengo presente. Por eso estamos aquí, ¿no es cierto? He tenido muchos alumnos, pocos alumnos, medianos alumnos, algunos llegan, algunos se van, algunos que permanecen son nuevos, otros permanecen siempre leales. Y son una maravilla de personas esos que han permanecido leales, son valen más que un diamante. ¿Se fijan? Entonces, ustedes están acá. Entonces, yo siempre eso lo agradezco mucho. Así que, bueno, esto de hablar en lenguas, sépanlo bien. eh, Dios también le da el entendimiento al otro para que entienda eso. Y, eh, y eso no termine siendo un show de gente psicótica que se pone a chacharear quizás qué cosa, no sé. Entonces, porque esa gente también conozco, esa gente que le gusta el show de hablar en lengua y después, para, más que hablar en lengua, se les suelta la lengua con los chismosos y chismosos. Entonces, bueno, más que don de lengua, se les soltó la lengua, ¿no? Y en ese sentido, bueno, eh, tenemos que siempre quedarnos con esto de que el Espíritu Santo nos va a conectar con nosotros mismos, con la naturaleza, con los otros y con Dios,
y va a poner todo en relación y los mundos que hay en nosotros los va a poner en línea frente a Dios. Yo los invito cada vez, cada mañana, pídanle, di- eh, Papito, envíame tu Espíritu Santo junto con tu Hijo para poner en línea ante ustedes, Trinidad Santa, los mundos que hay en mí, mundo físico cuántico, mundo biológico celular, mundo psicológico emocional, mundo social y relacional, mundo espiritual y pineal, la glándula pineal que yo siempre también la toco así como imaginándome que se enciende como un bombillo. ¿Se fijan? Entonces, y eso funciona, funciona. Claudia me dice, oye, qué bueno esta de la oración sinfónica, que cómo funciona, ¿no es cierto? Y las peticiones que hacemos para nuestras familias, para nosotros mismos, para otros, incluso que estamos continuamente actualizando porque dice, mira, esto ya se cumplió, ya se solucionó, ya Dios lo escuchó, excelente. Fíjense, entonces es un momento de oración, de intimidad, de relación con Dios, en que al menos en ese momento se estén los planetas en línea, que en ese momento la sopa le transforme en una palabra y haya esa fe, ese contacto misterioso, ¿no es cierto?, entre nuestros mundos alienados en línea hacia la Trinidad Santa. Y ahí las cosas funcionan, si esto tiene que ser real, esto no puede ser solo emocional o intencional o de buena intención, tiene que ser real. Entonces los invito a que hagan esas oraciones y puedan estar, ¿no es cierto?, siempre presentes. Bueno, tuvimos, gracias al Grupo Panal, y vamos a seguir teniendo, espero, unas clases continuas. Así que en la próxima clase vamos a ver entonces Pentecostés en la obra de Lucas y el Pentecostés en los judíos, en el judaísmo, que ustedes creen que a lo mejor no creen en el asunto de Pentecostés o el espíritu o cómo lo entienden ellos, ahí lo vamos a ver y es algo también que ciertamente seguramente no conocen y también vamos a aprender mucho ahí. Muchas gracias por estar, mucha salud para ustedes y que Dios los bendiga mucho, mucho. Oren por mí, ¿no es cierto? Yo también oro por ustedes, sobre todo esos anhelos que tienen en el corazón, que cada uno de nosotros tiene en su corazón. Uno dice, uy, anhelo esto, ay, Dios mío, tú sabes cómo yo anhelo esto. Y bueno, que Dios haga Hanán, incline su oído, escuche tu súplica y te lo conceda. Si así es, papito, así es el papito. Bueno, muchas gracias, se cuida mucho.